Saludos a cada uno de ustedes y sus familias que han sintonizado nuevamente nuestra transmisión mensual, Primeros Destellos. Y estamos muy agradecidos de tener este privilegio de poder visitarlos y estudiar con ustedes nuevamente. Es muy importante. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más, cuanto vemos que aquel día se acerca. Creo que tú y yo podemos ver que ese día se acerca muy claramente. Todo lo que está sucediendo hoy en día está sucediendo tan rápidamente que nos muestra que la Escritura está en la pared. Recuerden esta declaración inigualable en el volumen 9 de los Testimonios, página 11, donde el profeta dice que las agencias del mal se están consolidando, están combinando sus fuerzas, fortaleciéndose para la última gran crisis. El profeta dijo que pronto se producirán grandes cambios, y que los movimientos finales serán rápidos. Los estamos viendo, ahora mismo, ante nuestros propios ojos. La señal se está cumpliendo, y por eso quisimos poder juntarnos, y encontrarnos, y estudiar. Y sabéis que Dios ha permitido que la tecnología sea uno de los vehículos en los cuales se pueda cumplir esa profecía, que podamos visitar virtualmente vuestro hogar, o vuestro lugar de trabajo, o donde quiera que estéis, mientras estudiáis y miráis esto, y oro para que te conviertas en un continuo y constante, no solo un observador, sino un estudiante, continuo. Usted ve que un observador puede simplemente mirar, pero quiero que cada uno de nosotros tomemos nuestra pluma y papel, consigamos nuestras Biblias, consigamos las diversas cosas que necesitamos para detenernos, para repasar y buscar la verdad y, a través del estudio con oración, para entender los eventos actuales y la luz de la profecía bíblica y ser capaces de compartirlos con otros. Y entonces, esto va a ser algo muy tremendo que hagamos esto una y otra vez. Las cosas están sucediendo tan rápido que desearía que casi pudiéramos reunirnos semana a semana, pero no podemos hacerlo ahora. Pero podemos estudiar juntos de manera constante mensualmente, para que podamos entender. Vamos a iniciar una serie, que se va a titular 2025, no es un año cualquiera. Y quiero que podamos mirar las noticias, que podamos ver las cosas que están sucediendo y ver cómo se evidencia que este año, 2025, no es un año cualquiera. Es de naturaleza profética, pero antes de que podamos juntar todas esas piezas, como si fuera un gran rompecabezas, tenemos que entender esto juntos. Oremos, pues, mientras nos preparamos para estudiar este año 2025, un año nada común. ¿Unirías a mí mientras oramos juntos? Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu Espíritu Santo. Estamos muy agradecidos por la palabra de Dios y por las verdades de la Biblia y por las profecías que nos has dado para que podamos leer y entender antes de que sea demasiado tarde. Señor, esto no es solo una transmisión. Esto no es solo una presentación. Esta es la vida real. Y queremos entender para poder prepararnos en nuestras familias, pero luego tú nos podrás usar para ayudar a muchos otros, no con ideas y conjeturas, sino con las claras evidencias que tú nos has dado, no solamente en la Biblia, sino en los acontecimientos actuales que están sucediendo a nuestro alrededor. Por favor, bendícenos ahora, mientras comenzamos nuestra transmisión mensual y danos la capacidad de captar los primeros destellos de la verdad, y luego acercarnos a ti. Damos gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Debemos comenzar primero tomando nuestras Biblias y yendo al libro de 2 Timoteo capítulo 2. Este fue uno de los versículos favoritos de mi maestro en toda la Biblia. Vamos a pasar al capítulo 2 de Timoteo, un texto muy familiar. Y la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, comenzando en el versículo 15, la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay una manera incorrecta de estudiar la Biblia y hay una manera correcta, y queremos aprender eso. Y ahora no vamos a exponerlo todo de una vez, sino que vamos a comenzar paso a paso mostrando cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar las profecías, cómo mirar los acontecimientos actuales y verlos a la luz de las verdaderas profecías que Dios nos ha dado. Y hoy estamos sentando las bases mientras estudiamos juntos. Pero es importante que aprendamos esa palabra. Mi maestro me enseñó que la primera palabra que se estudia viene de la palabra griega, espodeso. Y espodeso significa darse prisa, cavar profundo. Y eso es exactamente lo que debemos hacer porque el tiempo se acaba rápidamente. Notarás que en el espíritu de profecía, en Testimonios para los Ministros, se habla precisamente de esto. En Testimonios para los Ministros 116 dice que nosotros, al estudiar Daniel y Apocalipsis, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos saber mucho más de lo que sabemos hoy. Sabemos,
por así decirlo, son un poquito de lo que Dios quiere que realmente entendamos. Y una de las razones es porque no estamos estudiando la Biblia. A veces lo escuchamos, a veces lo leemos, pero no profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda de la verdad. Hay una declaración en el libro Evangelismo, página 363, y quiero que la leamos juntos. El Evangelismo 363 dice, la luz que me ha sido dada ha sido muy fuerte, para que muchos salieran de nosotros, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que afirma creer en la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es la verdad. Surgirán falsos profetas y engañarán a muchos. Ahora escuchen lo que dice el profeta, porque está citando 1 Timoteo 4, verso 1. Y parte de esto, diciendo que, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero dice que todo lo que pueda ser sacudido, debe ser sacudido. No nos conviene, entonces, comprender las razones de nuestra fe. Ahora, veamos lo que dice el profeta. En lugar de tener tantos sermones, debería haber una búsqueda más cercana de la palabra de Dios, abriendo las escrituras, texto por texto, y buscando las fuertes evidencias que sostienen las doctrinas fundamentales que nos han traído a donde estamos ahora, en la plataforma de la verdad eterna. Evangelismo 363. Y entonces queremos comenzar a mirar el texto, mirar las profecías, y tomarlas pieza por pieza para entender que 2025 de hecho no es un año ordinario. Dios quiere que entendamos esto, en detalle. De hecho, vayamos ahora a Romanos 13, para establecer este fundamento. Romanos 13, comenzando en el versículo 11, la Biblia dice que no debemos adivinar el tiempo. Romanos 13, 11, dice la Biblia. Y que conociendo el tiempo que ya es hora de despertar del sueño porque ahora está nuestra salvación más cerca que cuando creíamos que Dios quiere que podamos ver y conocer el tiempo en que vivimos. Esto me recuerda a aquella maravillosa cita del libro Testimonios para los Ministros, página 118. Y leeremos esto juntos. Escribe esto en tus notas. Mira esto. Dice que los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro en el que se encuentran. Ahora, escuchen, mientras están viendo esto ahora en el año 2025, ustedes están en peligro. Estamos en peligro. Y Dios está tratando de despertarnos a este hecho. Dice, no dejemos que las escenas solemnes, que la profecía ha revelado, queden intactas. Si nuestro pueblo estuviera medio despierto, lo que significa que ni siquiera estamos medio despiertos. Dice que, si nuestro pueblo estuviera medio despierto, si se diera cuenta de la cercanía de los acontecimientos retratados en el Apocalipsis. Ahora, note que el profeta dice que, si nos damos cuenta de la cercanía de los acontecimientos, es posible estar cerca de algo y no darnos cuenta. Pero el profeta dice que, si nos damos cuenta de la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, se producirá una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerán en el mensaje. Y por eso, el diablo está en contra cuando se empieza a hablar del año 2025, porque no es un año cualquiera. El diablo hará que parezca que estás inventando algo, porque no quiere que reconozcamos la cercanía de los acontecimientos. Pero quiero que tú y yo podamos ver esto por nosotros mismos, y captar los primeros destellos, y poder juntar todo esto como si fuera un rompecabezas. Hoy vamos sacando algunas de las piezas que estaban sobre la mesa, mientras armamos este rompecabezas. Y entonces, notamos que la Biblia dice que podemos saber el tiempo. Y tal como dice el profeta, la cercanía, la Biblia, dice esas palabras exactas. Dice, sabiendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora, nuestra salvación está más cerca. Todo lo que dice el profeta, lo dice la Biblia, y Dios quiere que lo entendamos. Ahora bien, ¿cómo podemos comprender la cercanía de los acontecimientos? ¿Cómo podemos mirar los acontecimientos actuales y poder poner todo esto en relación? Bueno, tenemos que mirar la Biblia. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, la Biblia comienza a ayudarnos a identificar lo que debemos hacer. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Queremos comenzar ahora en el versículo 1 del primer capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. La Biblia dice, comenzando en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba acerca de vosotros mismos. Sabed perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, muchas personas miran eso y dicen, bueno, eso nos muestra que no podemos saber la cercanía de los eventos. ¿Cómo podríamos saber que 2025 no es un año común y corriente si la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche? Bueno, eso no es para todos. Esto es solo para una cierta clase. Pero la Biblia aquí plantea dos clases. Serán sorprendidos como un ladrón en la noche,
pero no los de la segunda clase. Y el apóstol separa las dos clases mediante la conjunción, o pero. Dice, después de decir que vendrá como ladrón en la noche, el versículo 3 dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción cierta, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ahora nota el versículo 4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que, aunque algunas personas se sorprenderán, pero hay otra clase de personas que la Biblia dice, vosotros, hermanos, no se sorprenderán. Ahora bien, ¿por qué no? Dice en el versículo 5 porque todos sois hijos de luz. Así que la Biblia es clara. La razón por la que no deberíamos sorprendernos es porque somos hijos de la luz, o como nos llama el profeta, somos estudiantes de la luz. Lo veremos en un momento. Ahora bien, ¿qué es esta luz? Que esa luz, sea cual sea, es la que nos permite no dejarnos sorprender por los acontecimientos venideros. Nos permite tener una luz para que podamos ver los acontecimientos actuales y entender lo que significan para nosotros. Bueno, la Biblia es clara en 2 Pedro capítulo 1 de lo que es esta luz. Y cuando estudias la Biblia, precepto tras precepto, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá, no tenemos que inventar ni una sola palabra. La Biblia se explica por sí sola. ¿Qué es esta luz? Hay quien dice, bueno, yo pensaba que Jesús era la luz del mundo. Y lo es. La Biblia nos dice que Jesús es la luz del mundo. Pero Jesús no hace esto solo por sí mismo. Jesús nos ha dado algo. Alguien dice, ¿será la palabra de Dios? Yes. La Biblia dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero Jesús en la Biblia nos ha dado algo muy específico. Segunda de Pedro capítulo 1 y comenzando en el versículo 19, la Biblia dice en Segunda de Pedro 1 y versículo 19, dice, tenemos también una palabra más segura. ¿Cuál es la siguiente palabra? Profecía. A lo cual, hacéis bien en estar atentos como a una lámpara. Entonces, la Biblia dice que la profecía es como una luz. Y entonces, la razón por la cual no seremos sorprendidos por la segunda venida de Jesús es porque somos hijos o estudiantes de la luz, o estudiantes de la profecía, que hemos permitido que la estrella de la mañana surja en nuestros corazones. Esto es exactamente lo que dice el profeta, en el volumen 5, página 708. Vamos a leer esto. En el tomo 5708, escuchad lo que dice el profeta y ved si no nos dice lo mismo a nosotros. El profeta dice en el volumen 5708 que cualquiera que sea el avance intelectual del hombre, no debe pensar ni por un momento que no hay necesidad de una investigación minuciosa y continua de las Escrituras para obtener mayor luz. El profeta dice que como pueblo estamos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Y esto es de lo que estamos hablando. Estudiantes de la luz, estudiantes de la profecía. Debemos velar con seriedad. Así que el profeta nos está diciendo que debemos estar vigilantes, no simplemente sentarnos a mirar televisión o simplemente mirar YouTube, sino que debemos estar vigilantes con seriedad para que podamos discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos captar los primeros destellos de la verdad. Es por eso que esta es la primera transmisión mensual de Destellos, porque debemos captar los primeros destellos de la verdad y a través del estudio con oración, se puede obtener luz clara, que puede ser llevada ante los demás. Y creo que hay cosas que están sucediendo ahora mismo con la elección presidencial que se ganó en el año 2024 a finales del año pasado con la administración de Trump. Creo que hay cosas que están sucediendo ahora mientras observamos los incendios que ocurrieron en California, luego en Carolina del Norte y muchos otros lugares. Creo que algo está sucediendo cuando observamos el panorama político y vemos esta oleada de órdenes ejecutivas. Creo que algo está sucediendo cuando vemos los aranceles que se están implementando y que se han establecido y que están aumentando cada vez más. Creo que algo está sucediendo cuando vemos que la agenda liberal LGBT que se movió con gran fuerza por muchos años ahora está siendo reprimida. Creo que algo está sucediendo mientras miramos y vemos ahora todas las cosas importantes que están sucediendo en este mundo y queremos comenzar a hablar sobre ellas. Ahora, no vamos a terminar. Como tal vez tenga que ser 2 o 3 o 4 partes para realmente entender esto, pero ahora queremos ser capaces de juntar estas piezas para que no seamos sorprendidos por estos eventos que vienen, sino que podamos estar preparados y podamos llevar esta luz delante de los demás.
Ahora, hay algo muy importante en el libro de Mateo 24 a lo cual quiero que dirijamos nuestra atención, que la luz de la profecía nos trae para mostrarnos que 2025 no es un año ordinario. Ahora no vamos a entrar en profundidad en este punto en particular, ahora mismo, pero quería dejarlo claro y probablemente en la segunda o tercera parte. Vamos a profundizar más en esto, pero en Mateo 24 se pregunta cuál será la señal de tu venida al fin del mundo en el versículo 3 y Jesús comienza a hablar de los diversos eventos. Habla de las guerras y los rumores de guerras y las hambrunas y las pestilencias y vamos a juntar todo esto. Bueno, en realidad vamos a ver que incluso lo que sucedió en el año 2020 con la pandemia fue profetizado. Vamos a juntar todo esto, pero tenemos que desglosarlo paso a paso en el versículo 32. La Biblia dice, ahora aprended la parábola de la higuera, cuando su rama aún está tierna y brotan sus hojas. No adivináis, pero sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca. Incluso a las puertas debemos poder ver esto, tenemos que estar atentos para ver esto ahora. El versículo 34 dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. En realidad vamos a comenzar a repasar las profecías la próxima vez que nos volvamos a reunir y las siguientes dos partes y vamos a poder ver realmente las generaciones que Dios nos ha dado. Podemos identificar realmente porque aunque no sepamos el día y la hora ya que Dios nos dijo antes de que se cierre el tiempo de gracia no lo sabremos, pero dice el mismo Jesús que debemos conocer la generación. Debemos dejar que las escrituras se expliquen por sí mismas y un dicho del Salvador no debe usarse para destruir a otro. Podemos conocer la generación que no pasará y esa no es la primera generación sino la última generación, la generación límite, la generación final. 2024 y 2025 tiene algo que ver con la generación final y vamos a demostrar eso cuando nos volvamos a reunir, pero tenemos que juntar estas piezas mientras miramos estas generaciones. Vamos a mirar y ver que hay algo que está sucediendo, que hay 4 generaciones desde 1844 y vamos a hablar de esto ahora mismo. Estoy apenas tocando esto. Estoy solo poniendo esto sobre la mesa, pero esta no es la carga principal de lo que estamos viendo en estas partes finales de nuestro estudio de este día. Lo que estamos viendo este primer destello es que solo estamos poniendo esto como base para lo que pondremos encima. 2024 y 2025 no es ordinario. En realidad vamos a ver que tiene algo que ver con la cuarta generación y la quinta generación. Y Dios no va a permitir que la quinta generación tome completamente esta iglesia, así que algo debía comenzar a suceder y vamos a probar esto comenzando en 2024 moviéndonos al 2025 que fue profético en alcance y profético en su naturaleza misma. Algo estaba sucediendo. Todo esto está llevando a lo que la Biblia llama la marca de la bestia. Lo que la inspiración llama el último acto del drama. De hecho, en el volumen 7 página 141 el profeta dice, y quiero que pongan esto en sus notas y lo lean, el profeta dice que nunca se aplicó este mensaje con mayor fuerza que hoy en día. Cada vez más personas en el mundo se muestran más reacias a las demandas de Dios. Los hombres se han vuelto atrevidos en la transgresión. Y vemos esto hoy, dice que la maldad de los habitantes del mundo casi ha llenado la medida de su iniquidad. Casi, en 2025. Dice que esta tierra casi ha llegado a un lugar donde Dios permitirá que el destructor obre su voluntad sobre ella. Ahora note cuál es el evento al que todo esto está conduciendo, dice, la sustitución de las leyes de los hombres por la ley de Dios. La exaltación por la autoridad meramente humana. Ahora la autoridad humana será la ley. Se ha perdido la instauración por la mera autoridad humana del domingo en lugar del sábado bíblico, es el último acto del drama. Entonces, lo último, todas las últimas piezas del rompecabezas a las que todo esto conduce, es la aprobación de la ley dominical nacional. La ley dominical ahora en nuestra otra presentación, vamos a mostrar incluso eso desde la Biblia porque todo lo que el profeta dice la Biblia lo dice. Vamos a probar que la ley dominical es de hecho en la Biblia el último acto del drama. Pero mis hermanos y hermanas, lo que vamos a mostrar es que eso no iba a suceder en su límite antes de la cuarta generación y quinta generación. Pondremos todo eso junto en nuestra próxima presentación. Pero quiero que vean esto. En este artículo que están viendo en la pantalla dice que las elecciones del 2024 fueron las más importantes desde que Lincoln ganó en 1860 y la guerra civil siguió. De hecho, vamos a mostrar más adelante cómo es la guerra civil en la inspiración de la Biblia y el espíritu de profecía profetizan que habrá una segunda y última guerra civil en Estados Unidos antes de que llegue a su fin. Lo mostraremos en próximas presentaciones.
Pero quería dejar esto en claro ahora mismo antes de que presentemos este punto final en esta primera entrega de 2025. El año 2024 no fue un año cualquiera, sucedió la elección más importante, desde que Lincoln ganó en 1860. Algo interesante sobre esta elección fue cómo el señor Trump ganó esta elección. Cuando estudies, recordarás este artículo del New York Post que dice, sobre el presidente, la pregunta es, ¿alguna vez un presidente ha ganado 2 elecciones no consecutivas para la Casa Blanca? Esa es la pregunta que se ha planteado. Descubrirás que esto no ha sucedido en ningún otro momento, excepto en uno, en la historia de Estados Unidos. Y esto es importante, y cuando lo veamos a la luz de los acontecimientos actuales, de la historia y de la profecía, tendrá todo el sentido que esto nos lleve al último acto del drama y a la aprobación de una ley dominical nacional. Ahora bien, ¿algún otro presidente ha hecho lo que el señor Trump ha hecho esta vez? Descubrirás que solo hubo otra ocasión en la historia de Estados Unidos. Bueno, alguien dice, bueno, ¿qué tiempo fue ese? Si miras la pantalla, te darás cuenta de que esto sucedió. Número 1, en 1884, había un presidente llamado Grover Cleveland. Ganó las elecciones presidenciales en 1844, perdió en 1888 y luego lo recuperó en 1892. Y esta es la única otra vez que esto sucedió en la década de 1880 que condujo a la de 1890. ¿Es esto importante, hermanos y hermanas? Es muy importante. Esto no ha sucedido en ningún otro momento de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, todo lo que tienes que hacer es estudiar historia y encontrarás en la pantalla que había un hombre que está en tu pantalla ahora. Este hombre, si lo miras, es un hombre llamado Henry William Blair. Dime ese, quizás lo conozcas como el senador Blair. Cuando apareció en New York Times, hubo una edición especial de archivo. Podrás volver atrás y mirar esto. Lo tengo en la pantalla para tu investigación. Lo dice que en 1888, el 22 de mayo, se colocó un artículo que dice que se debe dejar de trabajar el domingo. El senador Blair quería que el Día del Señor se observe estrictamente. Y cuando conoces la historia, sabes que en los años 80, en 1888 en adelante, hubo un intento de aprobar no solo una ley azul, sino una ley dominical nacional y la profecía se estaba preparando para cumplirse. Pero Dios sabía que no estábamos preparados. Y Dios, por así decirlo, leéis en los primeros escritos que Dios extendió el periodo de prueba, pero hermanos y hermanas, hay un límite. Pero descubrirás que cuando estudias la profecía, recuerdas a los hijos de Israel que pasaron por el Éxodo. Salieron de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Recordáis que podrían haber llegado a la tierra prometida mucho más rápido. Y había 2 hombres que creían que podían, y creían por fe que Dios tenía el poder para darles la victoria. Y recordad el nombre de estos hombres, Josué y Caleb, pero la mayoría no creyeron. Ellos rechazaron ese mensaje de fe que trajeron Josué y Caleb, aquellos 2 hombres. Y así Israel tuvo que vagar por el desierto durante 40 años, durante un largo periodo de tiempo. Pero hermanos y hermanas, vosotros conocéis la profecía. Después de ese largo vagar, regresaron al mismo lugar exacto en el que estaban cuando creyeron por primera vez que podían haber entrado. La historia se repitió. Y sabes que has vuelto al mismo lugar cuando ves que vuelve a suceder lo mismo. Esta es la evidencia de que has regresado al mismo lugar. Y mis hermanos y hermanas, en ese tiempo, ellos entraron en la tierra prometida y entró aquella generación. Pues bien, sabéis que todas estas cosas nos sucedieron a nosotros como ejemplo, y fueron escritas para nuestra advertencia a quienes ha llegado el fin del mundo. 1 Corintios 10, 11. Y así como los hijos de Israel pudieron haber entrado más rápido, pero rechazaron el mensaje de fe y luego vagaron por mucho tiempo, pero luego volvieron al mismo lugar. Y luego entró esa generación. Bueno, sabéis que nosotros, los adventistas del séptimo día, podríamos haber ido a la Canaán celestial mucho antes, podríamos haberlo acortado en justicia. Y había 2 hombres que se levantaron, no Josué y Caleb, sino At, Jones y F. Wagene. Con esos 2 hombres de fe pudimos entrar. Pero toda la congregación, la mayoría, los rechazó. Y nos hemos estado preguntando por mucho tiempo, pero ahora sabemos que ese tiempo de preguntarse terminó en el año 2025. Lo sabemos porque si el cuestionamiento termina, debemos regresar al mismo lugar en el que estábamos antes de que comenzara el cuestionamiento. En 1888 hubiéramos podido entrar. Bueno, ¿qué pasó en 1888? Hubo un presidente que ganó una elección y perdió una elección. Y luego el presidente que perdió las elecciones, volvió a ganarlas. Y luego vimos la maravilla.
Bueno, mis hermanos y hermanas, ¿adivinen qué? Vemos que hemos vuelto a ese mismo punto en 2024 y 2025. Hubo un presidente que ganó una elección y lo vimos ganar allá por el año 2016. Lo vimos perder una elección en 2020 y lo vemos ganar otra elección en 2024, llevándonos de nuevo a donde estábamos en 1888. Pero mis hermanos y hermanas, no estábamos preparados. Así que ahora debemos esperar que sea el año 2025. Se inició una cadena de acontecimientos que nos llevará a través de esta administración a la aprobación de una ley dominical nacional. Y tal como era de esperar, la profecía se cumplió. En el año 2025 algo ocurrió, algo que se introdujo llamado Proyecto 2025. Y en el Proyecto 2025, notarán que ocurrió algo interesante, porque, vean, estos son los primeros destellos de la verdad que Dios quiere que entendamos. Estarás mirando tu pantalla y en la BBC, un noticiero nos ha puesto esto ante nosotros, llamado Proyecto 25, la lista de deseos de la derecha para el segundo mandato de Trump. Ahora, recordarán que a finales de 2024, cuando llegamos a 2025, el señor Trump se distanció del Proyecto 2025. Llegó incluso a decir en Truth Social que nunca había oído hablar del Proyecto 2025. No tuvo nada que ver con eso. Y luego regresó y dijo que mucho de ello era absurdo y abismal y cosas así. Y vamos a ver eso. Pero empezó a hablar de esto. Y saben ustedes que ahora mismo, que la mayoría de las elecciones, no elecciones, sino la mayoría de las órdenes ejecutivas que se han aprobado, muchas de ellas se han aprobado. Pero se sorprenderán al descubrir que 2/3 de todas las órdenes ejecutivas fueron proponentes directos o temas directos que el Proyecto 2025 dijo que se llevarían a cabo, o iban a tener lugar. Y lo han hecho. De hecho, vamos a ver que algunos de los principales arquitectos del año 2025 están en el gabinete gubernamental de Trump. Vamos a ver eso. Hermanos y hermanas, hubo un hombre que fue uno de los principales arquitectos del Proyecto 2025 llamado Paul Dan. Y este hombre, dijo cuando fue entrevistado recientemente, ¿qué piensa usted del señor Trump y sobre si está haciendo un Proyecto 2025? Dijo que eso superó sus sueños más locos, que en realidad el señor Trump está yendo mucho más rápido y más lejos de lo jamás hubiera imaginado en el año 2025. ¿Sabe usted que se ha registrado que todo ese documento de 900 páginas del Proyecto 2025, que casi el 50% de todo lo que decían esos documentos ya se había promulgado en marzo del año 2025, en el primer par de meses? Ahora, mis hermanos y hermanas, debéis entender esto. Si casi la mitad del libro 2025 ya se ha implementado en los primeros 3 meses, ¿sabes que eso significa que si esto continúa a este ritmo, podríamos tener todo listo antes de que termine el año 2025? ¿Y sabéis que en esos documentos se habla de la implementación de una ley dominical nacional? Esto es lo que se está intentando sacar adelante en esta administración en este año. Necesitamos estar orando por unos cuantos años más de gracia. Habla de las aranceles. Habla de los impuestos. Habla de esto. Y quiero exponerlo ante ustedes por la gracia de Dios para que puedan ver la escritura que está en la pared. Pero es triste decirlo, pero se me acabó el tiempo para esta primera entrega. Cuando volvamos el mes que viene, por la gracia de Dios y en nuestra segunda entrega, vamos a ver lo que dice el Proyecto 2025. Vamos a ver algunos de los detalles del mismo y vamos a ver los detalles de la administración del señor Trump. Y veréis por vosotros mismos que el documento que fue escrito mucho antes que el señor Trump asumiera el cargo, se está cumpliendo al pie de la letra e incluso más allá de los arquitectos del Proyecto 2025. Sueños más salvajes. Ahora, alguien dice, bueno, ¿no son estas algunas de estas leyes cosas buenas? Vamos a leer en el conflicto de los siglos, página 587. Pero que mires esto. Vamos a analizar esto en detalle. Pero quiero que lo veas por ti mismo. Vamos a analizar esto en detalle. Hermanos y hermanas. Desearía poder decírselo a todos ahora mismo. Lo vamos a mirar también la inmigración. Todo esto ya está esquematizado, pero vamos a ver. De hecho, ustedes saben que una de las cosas que ocurrió recientemente fue el recorte total a la mitad del Departamento de Educación. El 50% de los trabajadores del departamento fueron despedidos. Esto significa algo. Mi hermano dice, y vamos a ver esto. Pero alguien dice, bueno, pero no son algunas de estas cosas buenas. Me refiero a LGBT. LGBT, esto es la homosexualidad, el aborto,
todas estas diversas cosas. ¿No son algunas de estas cosas buenas las que está haciendo el señor Trump? Y hermano y hermana, lo que os diré es que es una mezcla de verdad y error, de bien y de mal. Pero Dios no nos ha pedido que comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese no era el árbol de Dios. De hecho, el conflicto de los siglos 587. Quiero que mires esta declaración. Dice en 587 página 1. Pero esta misma clase afirmó que la corrupción que se extiende rápidamente es atribuible en gran medida a la profanación del llamado sábado cristiano y que la imposición de la observancia del domingo mejoraría en gran medida la moral de la sociedad. Así que veréis que los acontecimientos que conducen al domingo, las cosas que conducen allí, son algunas de ellas cosas buenas. Queremos aumentar la moral. Tenemos un Dios de la moralidad. Y quiere que practiquemos la moral correcta. Pero ahora observemos lo que dice el profeta. Esta afirmación es especialmente urgente en Estados Unidos, donde la doctrina del verdadero sábado ha sido predicada más ampliamente. Aquí, la obra por la templanza, una de las reformas morales más prominentes e importantes, se combina a menudo con el movimiento dominical. Observemos ahora una buena reforma combinada con el movimiento dominical. Y los defensores de estos últimos se presentan como personas que trabajan para promover el más alto interés de la sociedad. Y aquellos que se niegan a unirse a ellos son denunciados como enemigos de la templanza y la reforma. Ahora observe lo que dice el profeta ahora. Dice, pero el hecho de que un movimiento para establecer el error esté conectado con una obra que es en sí misma buena no es un argumento a favor del error. Así que hay muchos ahora que están diciendo, bueno, miren la administración anterior con el señor Biden y la señora Harris y otros, que era muy liberal. Era una agenda secularista y humanista. Y no puedo estar en desacuerdo contigo. Definitivamente era una agenda atea. Y tal vez, una de estas sesiones tratará sobre Daniel 11 y el rey del norte y el rey del sur. Pero no podemos acostarnos ni tener conexión con ninguno de ellos. Debemos permanecer como el pueblo remanente de Dios, solos en defensa de la Biblia y solo de la Biblia. Pero hay muchos cristianos bien intencionados y adventistas que se están uniendo a este movimiento evangélico hoy. Y aunque estos son buenos hombres, algunos de ellos están tratando de establecer la moralidad en Estados Unidos porque vemos lo que ha sucedido. Pero este movimiento en sí mismo conducirá a la imagen de la bestia, a la aprobación de una ley dominical nacional. Y si os dejáis seducir con el vino de Babilonia, cuando se implemente la marca de la bestia, os uniréis a ella. Por eso no podemos. Debemos defender la verdad para que muchos que son sinceros en el movimiento evangélico puedan ver el error, puedan ver lo que Dios ha dicho y puedan salir de Babilonia y separarse y defender a Jesús. Bueno, vosotros, mis hermanos y hermanas, vosotros y yo debemos entender que podemos disfrazar. Mira, sigo con las profecías. Debemos disfrazar el veneno mezclándonos. Era una comida sana, pero no cambiamos su naturaleza. Por el contrario, se vuelve más peligroso porque hay más probabilidades de que lo tomen por sorpresa. Y es por esto que muchas personas quedan sorprendidas. Muchos adventistas bien intencionados y otros se han unido a este movimiento porque dicen, bueno, ¿no es esto lo mejor para el país? Pero el profeta dice que uno de los mecanismos de Satanás es combinar la falsedad con la verdad justo para darle plausibilidad. Los líderes del movimiento dominical pueden defender reformas que la gente necesita, principios que están en armonía con la Biblia. Sin embargo, mientras exista entre ellos un requisito que es contrario a la ley de Dios, sus siervos no pueden unirse a ellos. Nada puede justificarlos y dejar de lado los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres. El conflicto de los siglos, página 587. Hermanos y hermanas, es hora de que ustedes y yo entendamos que todas estas cosas que estamos viendo nos están llevando hacia la ley del domingo. Y tú y yo debemos prepararnos porque no estamos preparados para los problemas que traerá una ley dominical. Debemos ver ahora que todo lo que debemos hacer para recibir a Cristo en nuestros corazones para que podamos estar preparados para la venida del Señor, debemos hacerlo ahora. La Biblia dice que tenemos una palabra profética más segura, que haremos bien en estar atentos, como a una antorcha que resplandece en lugar oscuro, hasta que el día amanezca en nuestros corazones. Jesús, aquel amanecer, aquella estrella de la mañana naciendo en nuestros corazones. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hermanos y hermanas, les pido que permanezcan con nosotros y estudien con nosotros cuando regresemos en nuestra próxima transmisión. Vamos a profundizar un poco más. Jesús vendrá pronto. Él quiere que tú y yo estemos preparados. Dirijamos nuestro corazón y nuestra mirada hacia Jesús. Dios te bendiga en nuestra próxima transmisión, donde analizaremos los acontecimientos actuales a la luz de la profecía bíblica. Que Dios te bendiga.